Exploradores. Mi nombre es Rafaela Teiza y hoy les tenemos un capítulo súper especial en el que hablaremos de muchas cosas relacionadas a la Semana de la Historia, que es la que se nos enfrenta durante este periodo. Y también esta semana tendremos el día miércoles el Día del Asistente de la Educación. Y el jueves va a ser la inauguración de la huerta escolar de séptimo y octavo básico. Estos dos cursos han trabajado tres tipos de huertas: la huerta de tierra, la huerta móvil y la huerta hidropónica. Entonces estamos muy emocionados de presentarles todo lo que hemos trabajado este año. Ahora le doy el paso a Ámbar Betanzo para que nos dé la introducción de lo que se va a tratar este capítulo. Hoy en nuestro programa especial de la Semana de la Historia vamos a conocer la historia de dos hombres, Karl Marx y Engels. Estos días hemos escuchado muchas palabras en las noticias como él es comunista, pero especialmente porque se acercan las elecciones presidenciales, pero muchas veces no tenemos idea de lo que significan estas palabras o de dónde vienen estas ideas. Para entender esto, hoy tenemos que viajar en el tiempo hasta más de 150 años en Europa. En esa época estaban pasando muchas cosas importantes. Se crearon las máquinas para trabajar, las ciudades se llenaron de gente y los trabajadores ganaban muy poco dinero. Trabajaban muchas horas al día. En este momento de la historia, dos amigos alemanes tuvieron ideas que cambiarían el mundo. Hoy nos acompaña para analizar este fascinante periodo histórico el profesor Maximiliano Molina, a quien le damos la más cordial bienvenida. Profesor Molina, muchas gracias por venir a nuestro programa de la Semana de la Historia. Para los niños que nos escuchan y no nos conocen, ¿nos podría contar qué estudió usted y por qué sabe tanto sobre esta época de la historia? Bueno, yo soy profesor de historia de formación y no sé tanto del tema, pero sí sé lo que creo que, o yo les voy a comentar lo que sé. Es un tema que a mí me apasiona bastante. A mí, si bien es cierto, soy profesor de historia, también he estudiado temas de filosofía y Marx y Engels. Es fundamental para entender, o conocerlo es fundamental para entender algo más de filosofía y comprender el mundo. Ok, perfecto. Su experiencia nos será invaluable para entender este complejo tema desde una perspectiva histórica rigurosa. Ahora, muchas gracias. Le voy a hacer un par de preguntitas. Para empezar, Karl Marx y Engels vivieron hace mucho tiempo, cuando nuestros tatarabuelos eran niños. ¿Nos puede explicar cómo era la vida en esa época y por qué era tan difícil que las personas trabajaran? Sí, estamos hablando hace bastantes años atrás, a mediados del siglo XIX, 1830, por ahí. La vida era bien distinta a la que nosotros podemos ver ahora. La gente se estaba yendo del campo, las ciudades estaban creciendo mucho, estaban creciendo de manera desordenada, habían fábricas, la gente trabajaba en estas fábricas, los obreros que trabajaban o los campesinos que trabajaban en los campos se habían ido a la ciudad para poder trabajar de una manera más fácil. Y lo complejo de este movimiento de la gente de los campos a las ciudades es que las ciudades iban creciendo mucho. Las condiciones de vida de las personas en estas ciudades eran muy complejas y a pesar de que había bastante trabajo en las ciudades, la gente trabajaba, las personas trabajaban de manera prácticamente sin protección, sin leyes que los protegieran. Imagínate que trabajaban niños, el trabajo infantil no era, a pesar de lo que nosotros conocemos el día de hoy, el trabajo infantil era algo aceptado. Niños como ustedes, si es que no tenían las condiciones económicas de sus padres, lo más probable es que muchos de ustedes hubiesen estado en Inglaterra o en las ciudades de Europa trabajando. Y por lo tanto esta idea que nosotros de poder estar hoy acá, ustedes estudiando, yendo a un colegio, no tiene más de 150 años. Durante esta época, en las principales ciudades de Inglaterra sobre todo, Manchester, Liverpool, Newcastle y otras ciudades de Inglaterra, los niños estaban trabajando. Y por lo tanto estas condiciones de vida eran bien complejas. Y los padres que trabajaban con ellos también en estas fábricas tampoco lo pasaban muy bien.
trabajaban extensas horas de trabajo, prácticamente llegaban, si es que se podía, dormir a su casa y al día siguiente volver a trabajar. No había descanso los días domingos, no habían vacaciones, etc. Era bien complejo vivir en Europa y en estas ciudades para la gente, sobre todo la gente que no tenía las condiciones para no trabajar. Qué interesante. Ahora, estos dos señores, Marx y Engels, ¿cómo se conocieron? ¿Eran amigos desde niños? No eran amigos desde niños, eran unos personajes que se dedicaron a estudiar. Por un lado, Marx era un hombre joven, siempre interesado por un lado en la filosofía, por otro lado en la historia, fue periodista y se conocieron bien grandes, la verdad. Y de alguna manera ambos tenían esta curiosidad respecto de este mundo que les rodeaba y tratar de cuestionar esta realidad que para ellos les resultaba injusta. Que la gente trabajara y trabajara sin descanso, que los niños trabajaran y que de alguna manera ganaran poco por ese trabajo, a ellos les parecía una situación bien injusta. Y comienzan a mirar esta realidad, se ponen de acuerdo y empiezan de alguna manera a escribir sus primeros escritos, que va a dar origen posteriormente en el año 1948 al Manifiesto Comunista, que es el libro de alguna manera más famoso que escriben ellos dos. ¿Y por qué se preocupan tanto por el trabajo de los trabajadores? ¿Ellos también trabajaban en fábricas? No, ellos no trabajaban en fábrica. Engels, su papá, era dueño de fábrica y por lo tanto él estaba de alguna manera cercano a la realidad de estos trabajadores. Él miraba la realidad y de alguna manera le parecía injusta mirar las condiciones de vida de estos trabajadores. Y Marx, si bien es cierto, no era un trabajador, tampoco era de una clase o de un grupo social acomodado, diríamos. Sí lo pasó muy mal Marx. Él trabajaba, era como una suerte de periodista, escribía en un diario, por ahí se movió desde Alemania a Inglaterra y en algún momento uno de sus hijos sufre porque no tiene las condiciones, no tiene dinero para comprar medicina y por lo tanto él despierta de esta situación que le parece muy injusta y comienza a escribir y a pensar en una nueva forma de poder entender esta realidad y de alguna manera cambiarla. Qué interesante, la verdad. Bueno, ahora la dejo con mi compañera Javiera, que le va a hacer otro par de preguntitas más. Profesor, Marx y Engels miraron muy bien cómo vivía la gente de su época. ¿Qué vieron que estaba mal? ¿Por qué pensaron que las cosas no eran justas? La mirada de Marx y de Engels es que habían condiciones. Voy a tratar de comentarlo de una manera lo más simple posible. Marx y Engels se dan cuenta que la realidad que viven las personas, no particularmente los que trabajaban en las fábricas, que eran los obreros, sino que en general había una situación compleja en la vida de las personas y que estaba fundamentalmente vinculada a la cantidad de recursos o dinero que estas personas pudieran tener. De alguna manera la cantidad de dinero que tú tenías aseguraba, de cierta manera, la vida en la que tú podías vivir. Las personas que tenían dinero podían vivir de manera más confortable, podían tener acceso a educación, acceso al libro, y las personas que no tenían tanto dinero no tenían estas condiciones o estas posibilidades. Y esa diferencia fundamental, podríamos decir en la diferencia de dinero, hacía que las condiciones de vida estuvieran de alguna manera vinculadas a esto. O sea, si tú tenías dinero, tenías posibilidades de vivir bien, y si tú no tenías dinero, no tenías esa posibilidad. Y en ese tiempo, el tener dinero te aseguraba la posibilidad de estudiar. Por ejemplo, hoy, a diferencia de hace 150 años, la educación es posible acceder, cualquier persona que se quiere educar. De hecho, en Chile, la educación primaria y la educación secundaria son obligatorias. O sea, quiere decir que hay una institución, que es el Estado, que tiene que asegurar que niños y niñas como ustedes se puedan educar. Nosotros sabemos que si nacemos en unas condiciones, en una condición de vida de mis papás, por ejemplo, yo puedo cambiar y torcer esas condiciones a través del estudio. Por ejemplo, si yo estudio,
me preparo, puedo acceder a una carrera universitaria o acceder a la escuela matrices, ser militar, por ejemplo, y voy a tener la posibilidad de acceder a recursos, y con esos recursos yo voy a poder vivir bien. Es decir, puedo cambiar mi vida. En ese momento eso era imposible, porque si tú no tenías dinero, no podías acceder a educación, no podías tener libros, no podías aprender y no podías cambiar las condiciones de vida. Hay muchos libros que no son tan lejanos a nosotros que describen estas condiciones de vida de las personas. Por ejemplo, Subterra y Subsole, no sé si lo han escuchado. Estos libros que describen la vida de los mineros del carbón en Lota. Niños que trabajaban, que ganaban muy poco, o que en algunas fábricas en el norte de Chile trabajaban por ficha, nunca podían tener acceso a dinero y por lo tanto no podían cambiar sus condiciones de vida. Entonces, de alguna manera, esta visión que tiene Marx y Engels tiene que ver con una crítica, más allá de ser comunista, sino que una crítica a una sociedad que es injusta. Esta crítica a la sociedad injusta la hacían muchos. Marx y Engels dijeron que la solución para esto era un camino, pueden haber otros caminos, pero de alguna manera este diagnóstico que tenían ambos es un diagnóstico que era compartido por varios otros teóricos y filósofos, pero al menos eso es lo que cuestionaban. Ellos hablaban de algo llamado lucha de clases. ¿Nos puede explicar esto con palabras más simples? ¿A qué se referían? Para Marx había algo, él decía que había un conflicto en la sociedad humana, no vinculado únicamente a este periodo histórico del siglo XIX, después de la Revolución Industrial en Europa, sino más bien a lo largo de toda la historia. Y esa diferencia entre grupos, nosotros le llamamos clases sociales a grupos humanos que comparten ciertas características comunes. Puede ser el nivel cultural, puede ser su rol dentro de la sociedad. Por ejemplo, si tenemos un grupo social donde se encargan de administrar la religión, en ciertos grupos o en ciertas civilizaciones se les llama sacerdote, ¿cierto? Si algunos son grupos que son pocos y tienen acceso a recursos, tenemos la aristocracia. Si son otros que están en la base de la pirámide, que son la fuerza de trabajo, que no tienen libertad, se les llama esclavos. Pero Marx y Engels dicen que esta característica de la sociedad está a lo largo de toda la historia y que es un choque entre los que tienen la capacidad de acceder a recursos y los que no tienen esta capacidad de acceder a recursos. En el fondo, Marx ve una pirámide social, es decir, ve una división dentro de una sociedad en dos grupos grandes. Unos son los que tienen acceso a recursos, o los que tienen el capital, decía Marx, y los que no tienen acceso al capital, o los que tienen como único valor su fuerza de trabajo, es decir, los trabajadores. Y este choque entre estos dos grupos sociales, Marx lo llama la lucha de clases. Y esta lucha, es decir, los que tienen el capital, los que tienen el dinero y los que no tienen el dinero, provoca por un lado que los que tienen el capital quieran controlar a los que no tienen el capital y por otro lado, los que no tienen el capital no quieren ser controlados o no debiesen ser controlados por quienes tienen el capital. Y esa lucha, Marx le llama lucha de clase. Y que otros autores que vienen después de Marx le van a llamar el motor de la historia. Es decir, la historia se avanza a través de los conflictos. Y esos conflictos, o esa dialéctica, diría Marx, ese choque entre uno y otro, va a ser la lucha de clase. Eso va a dar origen al materialismo histórico, después una forma de analizar la historia más adelante. También decían que los dueños de las fábricas se aprovechaban de los trabajadores. ¿Cómo pasaba esto? ¿Por qué los trabajadores no podían hacer nada? Ya, lo que pasa es que ahí hay que analizar, por un lado, y este era mi mensaje para el día de hoy, la conversación que vamos a tener. Marx no plantea la verdad, ¿ya? Son formas de poder interpretar la realidad, de ver la realidad funciona de una determinada manera, Marx y Engels tratan de explicarla, esa realidad a ellos les parece injusta, pero ellos lo interpretan de una manera. O sea, pueden haber diferentes interpretaciones. Marx plantea que los dueños de las fábricas se quedaban con una parte importante de lo que el obrero trabajaba. Por ejemplo, Marx decía que el sueldo de un trabajador es injusto.
Porque cuando un trabajador va a la fábrica, lo que produce es más de lo que recibe como sueldo. ¿Por qué razón? Porque cuando tú tienes una empresa, yo voy a hacer aquí el rol de empresario, ¿ya? ¿Qué hace un empresario cuando quiere formar una empresa? Lo primero que hace es poner capital, dinero. Compro las máquinas, arriendo la oficina, ¿cierto? Y posteriormente contrato a personas que van a venir a trabajar a mi empresa para producir un producto. Supongamos que es un tazón, este tazón. Entonces lo que hago yo es invertir como empresario, ustedes van a ser los trabajadores y de alguna manera usted va a ser la trabajadora que va a producir un tazón. ¿Ya? Y el valor de este tazón va a estar dado o va a representar el sueldo que tú tienes. Como yo soy el dueño de la fábrica, el valor de este tazón va a determinar la ganancia que yo voy a obtener como dueño de la fábrica. Es decir, si el valor vale 10, perdón, si el tazón vale 10, ¿yo te podría pagar 10 a ti? Sí podría, pero yo no obtendría ninguna ganancia. Y por lo tanto, Marx decía que esa relación entre el sueldo, tu sueldo como trabajador, versus tu trabajo que estaría vinculado a este tazón, inmediatamente era injusto porque yo me voy a quedar, por ejemplo, con 2 pesos de los 10. Tu trabajo vale 10, que sería el precio del tazón, pero tú te vas a quedar con 8, que sería tu sueldo, y yo me voy a quedar con 2, porque yo invertí, puse la fábrica, ¿cierto? Puse todo esto, y por lo tanto es justo también que yo me quede con una parte. Ya. Para Marx eso era injusto. Y esta diferencia entre el valor de esta tasa, que es tu trabajo, Marx lo llamaba plusvalía, que es la diferencia que hay entre el sueldo que recibe el trabajador, el valor de su trabajo y la ganancia que va a recibir el dueño de la empresa. Entonces, esa situación a Marx le parecía injusta. Ya. Muchas gracias. Ahora yo les voy a dejar con mi compañero Bruno que le va a hacer más preguntas. Ya, chiquillos, si tienen alguna pregunta, o voy muy rápido, o algo no entiendan, o les parece que tengo que explicarlo de mejor manera, ustedes me van diciendo nomás. Antes que todo que siga, me gustaría que ustedes también se hagan un café porque estamos todos acá con tacitas y servidas. Y claro, la temática del podcast es tomemos un café. Ya. Para que usted también participe. A ver, tomo sin azúcar. Ya. Muchas gracias. Ya. Después de ver todos estos problemas, ¿qué soluciones propusieron Marx y Engels? ¿Cómo querían cambiar las cosas para que fueran más justas? Ya. De lo que hemos hablado de Marx y Engels, sería bien injusto con ellos, con estos tremendos pensadores, reducir su propuesta a una conversación de tan poquitos minutos, ¿ya? O sea, lo que ellos proponen es bastante más grande que lo que vamos a tratar de conversar hoy, ¿ya? Esto es una pincelada para que ustedes, si se interesan, puedan abordar de otra forma o profundizar más. Ambos plantean en el Manifiesto Comunista, este libro famoso de 1948, lo comenzaron en el 47 y lo terminaron en el 48, 1848. Plantean que esta situación que enfrentan los trabajadores no se puede resolver de una forma como se pudo haber intentado antes. La forma en que se puede resolver es que los trabajadores o los proletarios, ¿ya? Que ahí esta lucha de clases tiene dos grupos: los burgueses, que son los dueños del capital, que están arriba, dice Marx, y los proletarios, que están abajo, serían los trabajadores, los que cuentan como única valor, digamos, su fuerza de trabajo. Entonces, Marx plantea que la forma es que estos trabajadores se den cuenta, primero, que las condiciones de vida tienen una causa. Y esa causa es la existencia de los burgueses. Y plantea que la primera forma o la primera manera en que se puede resolver esta situación es que los proletarios se unan, se junten, se organicen. Y para eso tienen que derribar varias formas, según Marx y Engels. Primero dicen que todos los
proletarios del mundo viven las mismas condiciones de vida. Por lo tanto, que haya proletarios chilenos, que haya proletarios ingleses, que haya proletarios alemanes, lo único que hace es que estos proletarios se sientan diferentes. Pero en realidad estos proletarios son los mismos, porque enfrentan las mismas dificultades de vida. Entonces, si los proletarios se unen, se organizan, se levantan, es decir, se enfrentan contra sus opositores o con quienes los oprimen, van a poder resolver. Y de alguna manera Marx y Engels plantean esta idea de que lo que hay que hacer es hacer una sociedad nueva. Y que esta sociedad nueva no tenga estas diferencias o romper la lucha de clase. ¿Cuál es la razón de la lucha de clase? Es que haya diferencias entre los que tienen más y los que tienen menos. ¿Cómo resolvemos eso? Si es que todos tienen lo mismo y todos tienen nada. Es decir, el capital, es decir, el dinero, se puede repartir en partes, voy a tratar de hacerlo lo más simple posible, en repartir en partes iguales, o en realidad ni siquiera repartir en partes iguales, sino que todo el dinero sea para todos, y si es para todos, es para nadie. Y si todos tienen lo mismo, ya las diferencias que fundamentan esta lucha de clases no va a existir. Y para eso, los proletarios se tienen que unir, se tienen que levantar y tienen que cambiar la realidad que les toca vivir. Hay otros conceptos asociados a esto. Por ejemplo, Marx decía que esta realidad que oprime a los obreros, Marx lo planteaba como la dictadura de la burguesía. Es decir, es una imposición al obrero, o al trabajador, o al proletario. Y lo que hay que hacer es destruir la dictadura de la burguesía y reemplazarla por una dictadura de quienes son los oprimidos. Es decir, los que deberían mandar, entre comillas, serían los trabajadores. Por ahí va la solución que ellos plantean. ¿Pensaban que estos cambios iban a pasar poco a poco o creían que tenía que ser algo más rápido y grande? Marx y Engels plantean que estos cambios debiesen ocurrir relativamente rápido. ¿Ya? Los que vienen después, el comunismo no va a terminar con Marx y Engels. Estamos hablando de que 1848. Después va a venir la Revolución Rusa. En varios años después va a aparecer un personaje que se llama Lenin, que va a reentender estos procesos o estas propuestas que va a plantear Marx. Otro personaje que es Mao Zedong, que es la Revolución Comunista China, que él también va a reinterpretar esto que dijo Marx. Fidel Castro, en Cuba, a mediados de la década del 50, que también lo va a replantear. Salvador Allende, en Chile, que también va a replantear el comunismo. Y por lo tanto, este comunismo que nosotros conocemos hoy, los candidatos, lo que se habla en las noticias, no es el comunismo del que hablaba Marx. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, Marx y Engels no hacen una diferencia entre socialismo y comunismo. Para ellos es un proceso, un estadio similar. El que va a hacer una diferencia entre comunismo y socialismo es Lenin, en Rusia, 1917, tiempo después. Y por lo tanto ellos plantean que esto debiese ocurrir relativamente rápido. Un proceso de industrialización en el país, el surgimiento de una clase trabajadora proletaria, los obreros, la concientización de los obreros, la unión de los obreros, el levantamiento de los obreros y el cambio de la sociedad. Relativamente rápido. Estamos hablando que Marx analiza la historia desde Roma, desde 2000 años, durante la Edad Media también la analiza. Por lo tanto, estas situaciones de los proletarios no necesariamente se vinculan ni se relacionan únicamente al momento que a ellos les tocó vivir, sino que es un análisis bastante de larga duración, de bastante tiempo. Por ahí vamos. ¿Y qué pensaba sobre el gobierno? ¿Quién debía mandar en el país según ellos? Algo adelantamos. Lo que debiese ocurrir dentro de esta forma de poder resolver esta situación injusta de los trabajadores era que se reemplazara la república democrática, por la dictadura del proletariado. Es decir, los trabajadores organizados tomaran el control político de un Estado, tomaran el control de los medios de producción, es decir, lo que tienen los burgueses para poder generar una fábrica, por ejemplo,
Y de esa manera serían los obreros los que terminarían mandando. Esto no va a resultar en ninguna parte del mundo. Va a llegar Lenin y va a cambiar un poquito esta propuesta y va a haber ahí en Rusia una dictadura, ya no de los obreros, pero una dictadura al fin. Marx planteaba que esta dictadura del proletariado debiese durar poco para después llegar a una sociedad sin clase, donde no habría diferencia entre unos y otros. Y con esto le dejo a mi compañera Antonia. Bueno, me presento, soy Antonia Becerra, un gusto. Y bueno, profesor, ¿cómo se imaginaba Marx y Engels que sería el mundo perfecto? Algo hemos conversado. El mundo perfecto sería un mundo sin clases sociales. Eso implicaría que si no hay clases sociales no habría el fundamento del avance de la historia, que sería la lucha de clases. Sin clases sociales no hay lucha de clases y por lo tanto no habría conflicto. Esta sería la sociedad perfecta. Esta sociedad en la que los medios de producción estarían al mando de, o no existirían medios de producción, la propiedad sería colectiva, en una sociedad sin clase, Marx, o se podría interpretar que no habrían robo. Porque si yo robo, bueno, puede que haya gente que robe porque le gusta robar, ¿ya? Pero también puede que haya gente que roba porque necesita robar. En una sociedad donde todos pudiésemos tener lo mismo, o si pudiéramos tener lo que necesitamos, eventualmente podría ser un mundo perfecto. Ahora, insisto, esta solución de Marx que aparece en el manifiesto comunista no se va a llevar a cabo en ninguna parte del mundo. Algo cercano va a llegar con la Revolución Rusa, con la Revolución China, pero bien alejado de lo que Marx y Engels propusieron en algún momento. Bueno, respecto a todo lo conversado, según usted, ¿cómo sería la vida si sus ideas se hicieran realidad? Las ideas de Marx y Engels. Sí. Es complejo porque Marx y Engels plantean una solución teórica. Marx y Engels se consideran, o ahora se les considera filósofos. ¿Qué hace un filósofo? Un filósofo piensa, interpreta la realidad de acuerdo a lo que ese filósofo cree, pero la diferencia entre Marx y los otros filósofos del mundo es que Marx plantea de que la filosofía no solamente sirve para pensar, y esa es una cosa revolucionaria que plantea Marx. Marx plantea que la filosofía debe servir para algo, para transformar el mundo. Hay personas que están de acuerdo con Marx y consideran que esta sociedad en la que todos fuéramos iguales en términos de acceso a recursos o propiedad sería un mundo perfecto. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, la verdad. Yo siento que, si bien es cierto, hay conflictos que surgen a partir de las diferencias que tienen las personas en términos de recursos. Perfectamente hay otras herramientas, otros insumos, como el Estado, por ejemplo, que se puede hacer cargo de minimizar esas diferencias sociales y por lo tanto que esos conflictos que surgen a partir de estas injusticias que hay en la sociedad se puedan resolver de una manera distinta. Pero algo claro les puedo dejar, chiquillos y chiquillas, es que sin Marx y Engels, la filosofía, la historia, la forma que tenemos los profes de enseñar, la forma en que ustedes tienen de aprender, la realidad en general sería distinta. Si bien es cierto no vivimos en un mundo comunista, sí hay muchos de los elementos que Marx planteó que sí se escucharon. Lo que les planteaba yo, por ejemplo. Marx planteaba que el trabajo infantil debía abolirse. En la época en la que ellos escribieron, yo les comentaba, o sea, los niños como ustedes tenían la misión de trabajar. O sea, los que podían estudiar eran los que podían pagar una institutriz. Una institutriz era una profesora que iba a hacerles clases a la casa. Obviamente, un campesino o alguien que no tuviera los recursos no podía hacer eso. Entonces, hoy trabajan los niños, pero sí, con aprobación. Y si algún, no sé, pues una autoridad, un carabinero, un policía de investigaciones, un profesor, sabe que un niño lo están obligando a trabajar, eso se denuncia. Por lo tanto, eso es ilegal. Entonces, estas ideas de Marx, si bien es cierto muchas que no se han puesto en práctica todavía,
muchas se han transformado y se han puesto en práctica, como por ejemplo esta. Hay otras ideas más que se van a poner en práctica a propósito de esto. Pero estas ideas de Marx, y eso también es importante, a las clases dominantes europeas les daba miedo. Marx tiene una frase en un libro que dice: hay un fantasma que recorre Europa, y que es el fantasma del comunismo, dice Marx. ¿Qué significa? ¿Por qué hablaba de fantasmas? Primero, los fantasmas, ¿qué producen? Miedo, eso es lo primero. Segundo, ¿qué es un fantasma? Un ente, un espíritu. ¿Cómo es un fantasma? No sabemos, no se ve. ¿Ya? Entonces tenía esta doble idea. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo, porque en las clases dominantes generaba un poquito de miedo. Se me levantan los obreros, los trabajadores, me quedo sin fábrica, no me pueden quitar mi fábrica y todo va a quedar en nada. Pero ¿qué es esto que estaban haciendo en Europa, que es el comunismo? No sé bien, no sabemos cómo explicarlo. Los trabajadores se van a empezar a unir, van a haber convenciones internacionales de proletarios, pero eso quizás es para otro podcast que venga más adelante. Si es que les gusta mi participación y me invitan de nuevo, podemos conversar un poquito más de eso. Antes de seguir, quisiera preguntar si alguien tiene algo que decir o alguna opinión. Nosotros esta mesa tiene preparadas algunas preguntas. Ya. Me gustaría empezar, que usted había mencionado que el comunismo de antes no es el mismo de ahora. ¿Cuáles son las diferencias, por ejemplo, con lo que empezaba Marx, con, por ejemplo, los candidatos del Partido Comunista a presidente que están este año, como el profesor Artés y Janet Jara? ¿Cuáles son las diferencias? Excelente pregunta. Si uno quiere saber lo que piensa un comunista en Chile, lo que tiene que hacer es algo bien inteligente y estratégico de hacer, en realidad de todos los partidos. Tú cuando vas a internet y pones Partido Comunista en Chile, los partidos políticos, como cualquier institución con personalidad jurídica, es decir, que existen en el Estado, tienen algo que se llama estatutos. Los estatutos son el fundamento o las ideas que permiten entender por qué un grupo de personas se junta y se siente interpretado por una u otra idea. Es decir, el Partido Republicano, donde está Kast, el Partido Comunista, donde está Janet Jara, la Unión Demócrata Independiente, la UDI, y Renovación Nacional, donde está Evelyn Matei, todos tienen estatutos. Es decir, las ideas que fundamentan por qué ese partido político existe. Cuando uno va a los estatutos del Partido Comunista, hay mucho de Marx. Por ejemplo, la abolición de la propiedad privada. ¿Qué significa la abolición de la propiedad privada? Que en algún momento los trabajadores se van a levantar, van a tomar la propiedad privada y se va a destruir la propiedad privada. Cuando ya no es propiedad privada, se transforma en una propiedad colectiva, que era el sueño de Marx con Engels. Sin embargo, el Partido Comunista plantea que esa transformación no va a ocurrir como decía Marx. Marx planteaba que los obreros se tenían que levantar violentamente a través de las armas, tomar el control del Estado, matar, abolir la propiedad privada y tomar el control de los medios de producción. El Partido Comunista dice que no. Dice que eso se tiene que lograr democráticamente. Es decir, a través de la votación. Si la mayoría de la gente vota por el Partido Comunista, quiere decir que la mayoría de la gente en Chile está de acuerdo con los estatutos que tienen o lo que piensa el Partido Comunista. ¿Ya? Si llegamos a eso, es bien difícil que ocurra la abolición de la propiedad privada, porque tenemos otro instrumento que sería el Congreso. En el Congreso no son todos comunistas y se tendrían que poner de acuerdo para que ocurra eso. Pero lo peligroso, chiquillos y chiquillas, es que mucha gente no vota o vota sin revisar los estatutos de los partidos. Y eso quiere decir que está votando por la persona, que puede ser simpática, no simpática, agradable, no agradable, ¿cierto? Pero esa persona piensa de una determinada manera y, por lo tanto, si piensa de una determinada manera, va a actuar de una determinada manera. Entonces, hay ahí un peligro bien grande. Si la gente lee los estatutos, ve los programas de los candidatos, es probable que tengamos un buen candidato, un buen presidente, que sea finalmente o ejecute acciones respecto de lo que yo también estoy de acuerdo. Pero la gran diferencia está ahí, en que no es necesario la revolución del proletariado o que se levanten los trabajadores para lograr los cambios que en una sociedad como la nuestra requiere.
Y yo me atrevo a pensar que la mayoría, no todos, pero la mayoría de los partidos comunistas en el mundo están más vinculados a una corriente más democrática, diríamos. O sea, esta idea de que hay que levantarse a través de las armas, yo creo que ya en este mundo globalizado como el que estamos hoy, es bien inviable, es bien poco posible. Puede pasar, pero yo lo veo bien poco probable. Hacer eso, algo tan radical. Exacto. Yo quizás Artés podría plantearlo, pero me parece que sus ideas están, si bien es cierto no puedo hablar de equivocadas porque son ideas, me atrevo a pensar que no representan a la mayoría de Chile. No creo que Chile queramos violencia, queramos muerte, sino todo lo contrario, que nos pongamos de acuerdo, que conversemos, que no pongamos las armas encima de la mesa para poder lograr ciertos acuerdos. Y ahora le voy a dar el paso a mi compañero Martín para que le haga la siguiente pregunta. Te escucho, Martín. Mi pregunta es, ¿por qué en lugares como Cuba o Venezuela el comunismo no ha funcionado bien y mucha gente ha tenido que escapar de esos países? Mira, si esa pregunta se la haces a un comunista, la respuesta va a ser distinta a la que yo te pueda dar. O sea, yo no soy comunista. Yo respeto mucho a Marx, creo en parte importante de su propuesta. Yo creo que en el mundo en el que estamos hoy, un mundo globalizado, donde podemos escuchar y ver lo que está pasando de manera instantánea al otro lado del mundo, donde los lentes que yo tengo acá se hicieron en Italia, donde los cristales que tienen estos lentes se hicieron en Alemania y la persona que los fabricó era chilena en Coelemu, porque los compré en Coelemu estos lentes, ya hace que dependamos de muchos países, y por lo tanto esta dependencia hace que una propuesta de tomar los medios de producción, generar un estado autárquico, es decir, que se pueda satisfacer con sus propios recursos, es bien complejo. Imagínate que China, que podríamos decir que es el comunismo más exitoso, si es que le podemos llamar comunismo, podríamos hablar de socialismo o comunismo capitalista, le llaman a veces, es una economía capitalista al fin. O sea, hay empresas, hay control del Estado, planificación central, pero también hay espacio para que las empresas puedan emprender. Entonces, cuando hay una dictadura, hay corrupción, es bien poco probable que un país pueda tener éxito. Y yo me atrevo a pensar que hay un concepto en teoría política que se llama los estados fallidos. Un estado fallido es el que no logra satisfacer las necesidades mínimas de la población o de la nación. Y esos estados fallidos pueden ser comunistas, pueden ser fascistas, pueden ser de derecha o de izquierda. Hay elementos como la corrupción, por ejemplo, que finalmente las clases dirigentes no están muy preocupadas de lo que necesitan las personas que viven en ese estado. Yo creo que por ahí está la respuesta. O sea, tener un 1300% de inflación. Es medio complejo entender la inflación, pero en palabras simples es cuando un producto cuesta millones de veces más de lo que debería costar. En palabras simples. En Venezuela, un huevo costaba un salario mínimo en Venezuela. O sea, una persona que tenía que trabajar un mes podía comprar un huevo. Ya, y eso quiere decir que las condiciones económicas de ese país no están bien, po. O sea, yo no puedo trabajar un mes para comprarme un huevo, porque evidentemente necesito más que un huevo para vivir. Ya, Muchas gracias. ya. Profesor Molina, para terminar nuestro programa, ¿por qué es importante que nosotros, los estudiantes, conozcamos estas ideas tan antiguas pero tan vigentes? ¿Por qué es importante? Es importante porque uno puede cometer el error de pensar que la forma que tiene de analizar la realidad o de ver la realidad es la que está correcta. Si nosotros somos capaces de conocer lo que pensaban otros antes que nosotros, es probable que teniendo muchas formas de conocer o de interpretar la realidad, nosotros podamos hacer nuestra propia forma de interpretar la realidad. A mí me gusta una frase muy linda que me parece que la vez pasada que vine también se las dije, que es una frase muy linda que tiene Isaac Newton, y que Google
también la ha tomado de ejemplo, que dice, yo avanzo en hombros de gigantes, dice Newton. ¿Qué significa eso? Significa que la teoría de la gravitación universal, la interpretación de la refracción de la luz que tenía Isaac Newton, no se le ocurrió a él solo, sino que la pudo entender porque antes de él hubo otros pensadores, otros físicos, que analizaron la óptica, Galileo con esta idea de la gravitación, etc. Y que gracias a ellos él pudo generar la ley de gravitación universal. Entonces, ¿quién sabe si en esta sala de clase, en este taller que tienen ustedes tan lindo, puede aparecer un nuevo Marx? Pero que no piense lo mismo que Marx, que plantee una teoría o una interpretación de la realidad distinta y que finalmente, gracias a eso, podamos tener nuevas ideas. Si nos quedamos interpretando, fíjense bien, si nosotros miramos el futuro con interpretaciones históricas antiguas, o interpretaciones filosóficas antiguas, o teóricas antiguas, lo más probable es que nos equivoquemos. Y por lo tanto, podemos conocer a filósofos del pasado, pero para poder interpretar el futuro de una manera más cercana a cómo se comporta la realidad. Porque nosotros vemos la realidad, miramos, pero no necesariamente esa realidad que nosotros vemos, porque tenemos lentes, yo veo mal de lejos, va a ser que veamos bien la realidad. Por eso necesitamos lentes. Y esos lentes pueden ser estos filósofos como Marx y Engels y otros más, que seguramente a ustedes los van a nutrir de conocimientos que le permiten interpretar la realidad de una manera más clara y real. Muchas gracias. Bueno, como agradecimiento de su participación acá, le queríamos dar un pequeño detalle. Aquí un libro que se llama El Capital de Karl Marx. Mira, qué bacán. Oye, y un dato. ¿Saben qué edad tenía Marx cuando escribió el Manifiesto Comunista? No. Si yo busco Marx, la foto que aparece en Google, la primera foto que aparece es esta. Yo diría que quizás es la única. Ya, ¿qué edad le echan aquí? 50, ¿cierto? Marx escribió El Capital cuando tenía 29 años. Se demoraron 4 meses con Engels en escribirlo. Eran unos lolos. De hecho, ese dato a mí me sorprendió mucho. Yo tengo 40, ¿ya? Y este caballero a los 29 años se demoraron 4 meses en escribir. Esta es una versión breve, ¿ya? Su profesor quizás revisó la versión extendida, ¿ya? Se demoraron 4 meses en escribirlo. Yo todavía estoy escribiendo un libro que empecé como a los 18, así que estos caballeros se demoraron bastante menos, ¿ya? Así que agradezco mucho la invitación. Siempre hablar de historia para mí es un placer, y que me invite su profesor también es maravilloso. Muchas gracias por todo, por su participación, y estamos muy contentos de que le haya gustado venir, y esperemos tener más invitados así, y también agradecidos de que le haya gustado el regalo. Espero que le haya gustado mucho el capítulo a nuestros espectadores, y los esperamos en el próximo capítulo. Adiós.